Estimados oyentes de Radio María, volvemos a encontrarnos en este espacio de reflexión común, de compartir en común la palabra de Dios que la Iglesia nos tiene dispuesta para el domingo. Esta vez sí, María Cristina, el último del año litúrgico, ¿ya? Así Y, es, llegamos al fin del año litúrgico, coronado con esta fiesta preciosa que es la fiesta de Cristo, Rey del universo, todo sometido bajo los pies de Cristo. La verdad que es una celebración que muchas veces pasa como desapercibida o estamos tan pendientes que ya viene el Adviento. eh, eh, que se nos olvida que esta es una gran celebración, eh, y- porque Cristo viene a reinar sobre todo el universo. ¿M? y- Cristo viene a ser el rey de la creación. Es una fiesta muy bonita para cerrar el año litúrgico. y además una fiesta que se celebra en un contexto en que las monarquías a nivel, a nivel mundial están en descrédito. Claro, Entonces, claro, esto exactamente. de repente suena curioso. Bueno, yo no, María Cristina, antes de nada, no quiero agradecer a todos nuestros oyentes que nos abran su casa, ¿ya? Que nos dejen entrar a su casa para compartir la palabra del Señor. Eso, valorarlo siempre y agradecerlo. Sí, ¿No? de todas maneras, la verdad que ha sido, eh, bueno, no ha sido todo el año compartiendo el Evangelio del domingo, porque comenzamos en marzo, ¿cierto? Claro, Pero ha sido un tiempo muy bonito de poder entrar en sus hogares y poder invitarlos a abrir el corazón para que la palabra entre al corazón y nos transforme interiormente, nos ayude a crecer en el amor a Jesús, a conocerlo más íntimamente, a entrar en comunión con Él y por supuesto a llevarlo a todos los lugares por donde nos movemos en nuestras rutinas cotidianas. Y eso es así un es. regalo para nosotros, Roberto, ¿cierto? Bien. María Cristina, quisiera hacer un alcance porque se celebra en Roma el encuentro de la Federación Bíblica Mundial con y hubo un encuentro con el Papa León y el Papa León vuelve a insistir en la importancia de la centralidad de la palabra en la vida eclesial, ¿no? Y bueno, lo que nosotros hacemos o intentamos hacer y compartir es justamente el interés de que la palabra esté en el lugar central, ¿no? Esté como corazón de la vida eclesial, ¿ya? Y hay que buscar eh, nuevos caminos para arraigar en el corazón la palabra de Dios. Y sin duda que este es un camino, ¿no? El ir compartiendo la palabra del domingo es un camino, Mm. ¿ya? Para que la palabra esté en el corazón de todos nosotros. Oye, Roberto, aprovechemos de contarles a nuestros auditores que, bueno, nosotros tenemos un centro bíblico pastoral, San Jerónimo, Exactamente. y justamente nuestra objetivo, nuestra misión, lo que nos mueve es animar a las comunidades, a las parroquias, a las diócesis, a poner la palabra de Dios en el centro de la vida eclesial, en el centro de la vida personal. Y en ese sentido, acompañamos a comunidades descubriendo cuál es el camino para llegar a que toda la pastoral de una parroquia, de una diócesis, esté iluminada por la palabra, que la palabra sea la luz, ¿m? Así La como luz y el alma. eso, como cuando encendemos el cirio pascual en la vigilia, ¿cierto? De la resurrección, en la vigilia pascual, em, encendemos el cirio y cantamos la luz de Cristo, ¿m? Demos gracias, bueno, que la palabra sea esa luz que nos permite, nos va conduciendo en el camino del Señor,
que nos permite hacer discernimiento para descubrir el paso de Dios por la vida, para leer los signos de los tiempos y bueno, para vivir más plenamente a Jesucristo. Así que los Sí es. invitamos a visitar nuestra página web, ¿m? Centro Bíblico Pastoral San Jerónimo. Bien, vamos, María Cristina, al Evangelio, ya que el tiempo nos pilla siempre. Eso, vamos a lo central, Lucas, a lo importante. Lucas capítulo 23, versículo 35 a 43. Lucas capítulo 23, versículos 35 a 43. ¿Ya? Este texto nos pone ante Jesús crucificado. ¿Ya? Jesús Mm, está crucificado, está flanqueado por dos malhechores, ya que han sido ajusticiados junto con él. Y hay varios elementos aquí en este texto que son de una riqueza enorme. mm. Roberto, en realidad, así como tú lo presentas, es como contradictorio. Si estamos celebrando a Cristo Rey del universo y el texto nos presenta a Jesús crucificado, pero el texto nos va a ir revelando en qué consiste el reinado de Jesús, en qué consiste Exactamente. este ser rey. ¿M? Y nos va a ir dando pistas ahí para descubrirlo. Y como dices tú, es de una inmensa riqueza. ¿Te Bueno, parece que vamos a la lectura? Yo me imagino que vamos a nuestros la lectura. auditores ya lo tienen Sí, ahí abierto. ¿M? vamos a la lectura. Y comienza el texto diciendo, después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole, ¿no tienes temor de Dios? ¿Tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Eh, Quisiera hacer un alcance en la traducción del inicio del texto, ¿no? Que lo que tú leíste está bien, pero quiero hacer un alcance porque la versión litúrgica de repente no es tan feliz, Sí, bueno, yo porque leí la versión litúrgica. ya, es que importante eso porque Sí, hay que establecer una diferencia muy clara entre el pueblo, ¿ya? En el texto griego habla del pueblo y diferencia radicalmente al pueblo de las autoridades o de los jefes, ¿ya? mm, Y, y además en la posición también, porque dice que el pueblo estaba de pie, ¿ya? Y las autoridades se distancian del pueblo y están con actitudes muy distintas, ¿ya? mm, Entonces, aquí no hay que entender el pueblo en las categorías que se ha venido diciendo antes en el Evangelio, que se vinculaba el pueblo con la muchedumbre, ¿ya? claro. Entonces aquí el pueblo no se confunde con la muchedumbre ni se confunde con las autoridades. Esto es bien significativo, ¿no? Mm, Eh, Porque además la acción de la autoridad es burlarse de Jesús, la burla de Jesús. Y esa burla de Jesús se constituye también en una especie de tentación. ¿Eh? A otros ha salvado que se salve a sí mismo.
claro. So- ¿Ya? En Es como una cambio, ironía. claro, ¿ya? Y el pueblo está en una actitud que no hay que pensar tampoco que sea pasiva, que el pueblo contemplaba, ¿no? El pueblo miraba, y, Mm, pero es un contemplar activo, están atentos, ¿ya? El pueblo está atento, y en ese sentido pudiéramos, pudiéramos vincular también con otros textos lucanos que nos orientan en pensar que la palabra pueblo se relacione directamente con el concepto de pueblo de Dios. mm, ¿Sí? Entonces, claro, es interesante esto porque Jesús crucificado convoca, convoca claro. a su pueblo, no una muchedumbre curiosa, sino un pueblo que observa qué es lo que está ocurriendo, porque de alguna manera está a la expectativa de algo más, no Mm, simplemente ir a mirar pasivamente cómo muere Jesús, claro. sino en una actitud activa de qué va a ocurrir ahí a propósito de la muerte de Jesús. Así Que es. Y quería tenemos hacer ese. aquí, Roberto, podríamos clasificar, bueno, además del pueblo que está ahí a la expectativa, pero tenemos tres grupos o personas que se burlan de Jesús. ¿M? Mm. Por un lado tenemos los jefes, las autoridades religiosas, ¿cierto? Que habían condenado a Jesús y lo habían llevado a donde Pilato para que lo matara, porque ellos habían decidido que había que darle muerte, pero los judíos no podían dar muerte a nadie. Y según las leyes del imperio, ¿ah? Por otro lado, tenemos a los soldados que acompañaron, me imagino, todo el proceso desde que Jesús es detenido ahí en el huerto de Getsemaní y llevado ante las autoridades. Y luego sabemos que le ponen la corona de espinas, el manto púrpura y se burlan de él. Se siguen burlando también en este momento. Y luego tenemos a los, en mi traducción dice los malhechores, ¿ah? Crucificados junto a Jesús. Entonces también uno de ellos se burla de Jesús. Y esa burla justamente tiene que ver con desafiarlo como rey, ¿m? Como rey, eh, Como bueno, Mesías. como Mesías. ¿M? ¿Eh? Es bien interesante porque estos tres grupos, con lo que dicen, ¿cierto? Si vamos leyendo, ¿ya? Mm, La autoridad judía, a otros ha salvado que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios. Los soldados, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y el malhechor, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Ya? Aquí hay como un paralelo con el capítulo 4 con las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Ya? claro, Tienen el mismo tono. ¿Ya? sí, Eh, entonces, claro, más que, o no solo un desafío, sino que esto tiene carácter de tentación. Jesús fue tentado en su mesianismo hasta el final. ¿Ya? hasta el final, Lo que hace también resaltar su condición mesiánica. ¿Ya? O claro, sea, es reconocido como, o más bien digámoslo así, porque es reconocido en la práctica, porque es reconocido Mesías, es que se pone en tela de juicio su condición. ¿Ya? así es. Y, y lo que va a resultar de eso es algo sorprendente, sorprendente. ¿Ya? Eh, Los tres grupos o personas dicen al final la misma frase, sálvate a ti mismo. En el fondo claro. lo están tentando, lo están, digamos, invitando a demostrar su condición de Mesías. Em, En el fondo, el texto nos va a ir revelando en qué consiste el mesianismo de Jesús, que no tiene que ver, por supuesto, con salvarse a sí mismo, sino que tiene que ver con la salvación de toda la humanidad. Por eso que eh, celebramos este día la fiesta de Cristo Rey del universo, de toda la humanidad, de toda la creación. Pero esta tentación, como dices tú, tiene que ver con estar tentando a Jesús como para
bajarse de su mesianismo real. ¿M? Eh, Como, bueno, sálvate a ti mismo, ¿no? Sálvate a ti mismo. Pero eso, si Jesús, eh, digamos, cayera en esa tentación, dejaría de ser el Mesías de Dios. Ahora, la burla también de los tres grupos parte de una convicción. No puede salvarse a sí mismo. Por lo Claro, tanto, no es Mesías. ¿Ya? claro. Ese es el contraste, ¿no? Para poder Sí, descubrir cuál es la salida que va a dar Jesús ahí. ¿No? sí, La autoridad, para la autoridad judía, no puede ser el Mesías porque no puede salvarse a sí mismo. Para los soldados romanos no puede ser rey porque no puede salvarse a sí mismo. claro. Y para el malhechor no puede ser Mesías porque no puede No salvarse a puede. sí mismo ni a ellos. ¿Ya? O sea, el cuadro está bien complejo. Y de otra perspectiva también, fijarse en el hecho que la autoridad judía dice lo que dice desde el poder que le da, ¿ya? Ser autoridad religiosa, ¿no? Ser autoridad Claro, conforme a la ley. Al soldado romano, desde el poder que le da el hecho de ser soldado, ¿ya? claro, Al servicio del emperador. ¿Ya? Ellos no tienen nada que perder, pero sí mucho que ganar en cuanto a manifestación de poder. Y el ladrón, ¿ya? El malhechor, que tiene el poder justamente de una forma de violencia que se juega en el hecho de robar y ejercer algún tipo de violencia sobre las personas. ¿Ya? Por eso claro. está ahí donde está, y no Sí. estaría ahí. Sí. Interesante que en el centro del relato eh, se habla sobre la inscripción que está en la cruz, ¿cierto? Este Sí, es el rey de los judíos. Recordemos que las autoridades religiosas le dijeron a Pilato que tenía que poner el que dice ser el claro, rey de los judíos. ¿Ah? Y Pilato dijo, lo que está escrito, escrito está. claro. Entonces, esa inscripción entre estos tres personajes o grupos de personajes que están burlándose de Jesús, eh, van afirmando que Jesús es el rey de los judíos, pero no en el sentido como lo esperaba gente, ¿m? Sino que es Mesías en otro sentido y el mismo relato lo va a ir descubriendo en el diálogo que Jesús tiene con el otro malhechor, el ladrón bueno, como se le dice tradicionalmente. ¿Ah? Sí. María Cristina, yo quiero insistir en la razón de su condena, porque ahí hay una ironía salvaje. ¿Ya? Eh, el, el, el letrero tiene una afirmación rotunda. Sí. Este es el rey de los judíos. O sea, no hay que dejar pasar la formulación, ¿ya? Gramatical si se quiere, ¿ya? Mm, Porque ahí está diciendo mucho. sí, Y eso lo puso la autoridad romana. claro. Y es curioso porque para la autoridad romana Ah, el único poder lo estaba ejerciendo el emperador. claro, Entonces la autoridad romana está diciendo que aquí hay un poder paralelo a ella. ¿Ya? En el mundo judío, por otro lado, hay que tener en cuenta que en el mundo judío la monarquía se había terminado con el exilio en el siglo sexto antes de Cristo. ¿Ya? Ellos esperaban un Mesías rey y como ya hemos visto en otros momentos, Jesús no representa para ellos esta figura mesiánica real, porque no tiene poder, no tiene ejército, no tiene riqueza, ¿ya? No representaba nada en las expectativas de ellos, y que venga la autoridad romana en todos estos elementos a decir categóricamente que este es el rey de los judíos y que está ahí crucificado, es muy significativo. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la cruz, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la cruz tiene que ver, claro, con la condición mesiánica de Jesús, pero en términos reales, en términos de mm, regalidad.
Y, y aquí la clave del significado de esta regalidad la va a dar justamente el último versículo que tenemos hoy. ¿Sí? mm, Esa clave hay que mirarla con bastante detención. Así como hay que mirar con detención la afirmación categórica. Este es el mm, rey de los judíos. O sea, no da espacio a la duda. mm. Por eso el conflicto que tienen estos tres, po. Claro, Porque como si es el rey, ¿qué hace ahí en- clavado? claro. ¿Por qué no se salva a sí mismo? Claro, ¿cómo no se ha liberado de ese tormento? Sí. Y también es interesante, Roberto, el silencio de Jesús. Sí, Silencio de Jesús ante estas burlas e ironías que se dicen de él. Él permanece en silencio. ¿M? Eh, es más, ante también el gesto de los soldados que se acercaban para ofrecerle vinagre. ¿Ah? Sabemos que el vinagre es como el opuesto al vino. ¿Ah? El vino para sí, celebrar, el vinagre es como lo agrio, representa el odio de alguna manera eh, frente a Jesús. Y él permanece en silencio hasta que habla el buen ladrón. ¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él? Le decía el ladrón bueno al ladrón malo, ¿ah? ujú, Y él reconoce su condición. Nosotros la sufrimos justamente, o sí. sea, por lo que habían hecho, les tocaba sufrir esa pena. Pero él, lo dice por Jesús, no ha hecho nada malo. Entonces él, esta frase que dice el ladrón bueno, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, de alguna manera es una confesión de fe. Este ladrón reconoce en Jesús al Mesías y le pide que se acuerde de él. Y cuando llegue a su reino, lo reconoce que es rey, no el rey de los judíos ahí en la tierra, sino que Jesús es rey, tiene un reino y le pide que lo tenga en su reino. Sí, y ahí hay un aspecto que hay que sacarlo a flote, ¿no? Porque Mm, el reconocimiento que hace este otro malhechor es que de alguna manera descubre que el reinado de Jesús tiene que ver con vida, ¿ya? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, mm, lo que le está diciendo es que en tu reino vas a estar vivo, claro, ¿ya? Y esa vida yo la quiero. Es muy bonito eso, ¿ya? Y claro, este malhechor tiene un poco el cuño judaico, ¿no? Del reino futuro, ¿ya? claro, Es en tu reino, acuérdate de mí, ¿ya? Recordar que para la creencia judía, cuando la gente moría, en las condiciones, aquí va a ser terrible para ellos, pero en términos normales, cuando la gente moría, quedaba como en una sala de espera. claro. Y El el trompet, Sheol. claro, esperando al trompetazo final en que unos van a la gloria y los otros se van al basurero. Ujú, Entonces, eso está de alguna manera. Entonces, cuando llegue el trompetazo y estés en tu reino, llévame contigo. claro. El otro va a quedar ahí. Pero la respuesta de Jesús es la que hay que mirar aquí con mucha atención, porque dice también categóricamente, ¿ya? Así como fue categórica la afirmación de que Jesús es el rey de los judíos, así de categórica es la afirmación de Jesús, ¿ya? Como decía tú, María Cristina, Jesús guardó silencio hasta ahora para decir algo rotundo. Hoy, ¿ya? Mm, Quiero afirmar eso, hoy, como sí, tú en la lectura lo afirmaste súper bien, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿ya? Esto es súper potente
hay que recordar que Lucas, para Lucas, el término hoy es un término muy, muy preciado. Recordemos cuando en la sinagoga de Nazaret Jesús Mm. se levanta y lee al profeta Isaías. Cuando termina de leer dice, hoy se cumple este pasaje. Hoy. ¿Ya? Eh, para Jesús, para Jesús la realidad del reinado es una realidad presente. ¿Ya? Me estaba Esto acordando de Saqueo también, Roberto. hoy ha Hoy ha llegado. llegado la salvación a esta casa. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces aquí hay un hecho bien significativo, porque con esta afirmación echa por tierra la autoridad de la autoridad judía, la supuesta autoridad de los soldados y obviamente echa por tierra la burla del otro malhechor. ¿Ya? Claro, Eso lo bota, lo tira al suelo. ¿Ya? Y, eh, y lo que está afirmando, entonces ahora, ¿cuál es la realidad concreta de su condición de rey? ¿Ya? Es un rey, por eso el presente de la condena, este es el rey de los judíos, ahora se pone en ejercicio. Hoy estarás claro. conmigo. ¿Ya? Súper, súper rotundo. Y entonces el reinado de Jesús, ¿ya? El reinado de Jesús es un reinado actual por una parte, pero es un reinado que tiene que ver con la vida Mm, y vida en plenitud. ¿Ya? Y sí, que no es que hoy estarás vivo, no, estarás en el paraíso. El paraíso representa plenitud de vida. claro. Y para que Jesús pueda ofrecer esa vida en plenitud, entonces tiene que pasar por la muerte. Em, Por eso el contraste que hay en este relato entre la vida y la muerte es potente, porque Jesús no puede salvarse a sí mismo para que la redención, la salvación sea plena. Jesús tiene que pasar por la muerte. ¿M? Finalmente Jesús va a ser, como dice San Pablo, vencedor de la muerte y del pecado. ¿Y por qué? Porque pasando Él por la muerte, entonces nos puede dar su vida en plenitud. Y esa vida en plenitud nos la da hoy, a partir de Ahora, hoy. ¿M? exactamente. Y eso es una bendición enorme, enorme. Ya, ¿Ah? Y, Eh, y, y, y ahí, y ahí este malhechor nos da una pista también de eso, ¿no? Porque que podría ser una pregunta, ¿no? ¿Cómo se recibe esa vida de Jesús, esa vida nueva de Jesús? ¿Cómo se recibe? Bueno, y el malhechor nos da la clave, pues. El malhechor da la clave. Por un lado, reconoce su condición, claro, ¿ya? Así sin rollo. Y por otro lado, reconoce quién es Jesús, ¿ya? Y eso abre las puertas para que pueda experimentar efectivamente lo que Jesús, la vida nueva o la vida plena que Jesús ofrece. Entonces, no es solo mirar a Jesús en la cruz, que ya es un paso importante, ¿ya? Acompañar a Jesús en la cruz, un paso importante, ¿ya? Pero aquí lo más importante es abrirse a lo que Jesús ofrece desde la cruz. así Entonces, es, estar como dispuesto, ¿ya? A escuchar. Y este juego que hoy día cuesta mucho, ¿no? Por la cultura exitista en la que vivimos, ¿ya? claro. Reconocer la propia debilidad, la propia precariedad, la vulnerabilidad, etcétera, ¿ya? Reconocerlo es casi una gesta titánica, pero Mm, mientras no se pueda reconocer eso, es muy difícil, si no imposible, abrirse a la presencia de Jesús. sí. También es muy difícil reconocer la muerte como este paso a la vida plena, ¿ah? Como que en este mundo que vivimos todo nos invita a rechazar la muerte y buscar de todas las formas posibles
la eterna juventud, que ofrecen tantas cosas que ofrece la eterna juventud. ¿Ah? Em, claro, y, y la muerte, como nos muestra este malhechor, es un paso, y él está pasando, como se desarrolla el diálogo, nos muestra que ese paso es de esta condición humana precaria, frágil, pecadora, a esta vida en plenitud. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Sí. por Dios que nos cuesta entender eso. Eh, Ahora, eh, también hay que decir, María Cristina, que no solo se trata de la muerte biológica, ¿no? por supuesto. Sino de todas las formas de muerte por las cuales nosotros vamos pasando. Y aquí cabe entender también que esta cultura exitista, en más de un sentido, es una cultura de muerte, porque es un obstáculo real para experimentar la plenitud humana. Mm, ¿Ya? Porque para que las personas se sientan, entre comillas, humanas, tienen que recurrir a tantas cosas raras, ¿ya? Pero que van deteriorando cada vez la condición humana, que van poniendo en tela de juego, en peligro, la propia dignidad humana y la de los demás, ¿ya? Porque se desatan las luchas de poder, ¿ya? La sed de poseer, y para qué decir todo lo que tiene que ver con el placer, ¿no? Que no es que haya que cerrarse, no, es que el ser humano no puede tener, sí, pero todo, el placer, el poseer, el tener un cierto rango de autoridad, todo eso en tanto cuanto no pone en peligro la dignidad humana y por lo tanto no pone en peligro la condición de plenitud humana que se nos ofrece. ¿Ya? Y son formas de muerte a las cuales Jesús también se enfrenta, pero Él puede hacer mucho siempre y cuando nosotros lo dejemos hacer, como hizo este malhechor, ¿ya? Que reconociendo su condición de malhechor, ¿ya? Y reconociendo que lo que le estaba pasando era a consecuencia de eso, sin embargo, él descubre que frente a Jesús, ¿ya? Las cosas pueden cambiar, ¿ya? Y ante Jesús, él muere como una persona nueva. Eso es bien, bien bonito, porque él muere como una persona nueva, con esta promesa de presente de Jesús, lo mm, transforma en una persona nueva. sí, la verdad que esta burla de estos tres personajes eh, nos muestran irónicamente esta vida que vivimos nosotros, ¿ah? La cultura en que vivimos, porque es como se están burlando de Jesús porque en ellos está la verdad en el fondo. ¿Ah? Es como rechazar la verdad de Jesús y decir, ah, bueno, que tú no te dices el Mesías, bueno, sálvate a ti mismo. ¿Ah? Están ridiculizando el mensaje de Jesús, pero como afirmando que en ellos está la verdad. ¿Mm? Y es la gran tentación que vivimos hoy día, de que eh, pretendemos o creemos tener la verdad absoluta y bueno, como dices tú, vamos optando por formas de vida que finalmente nos traen la muerte eh, espiritual, la muerte humanamente hablando. Hoy día los índices de depresión, de suicidio, cada vez van creciendo. Entonces, una muestra de que en nuestra cultura, como decías tú, es más bien una cultura de muerte. Entonces, de ahí resalta esta necesidad más profunda de acercarnos a Jesús para poder estar hoy en el paraíso con Él, para poder gozar hoy de la vida plena que Él nos ofrece. María Cristina, eh, quería hacer un alcance a la segunda lectura del domingo, que es el Sí, te voy a himno, comentar lo mismo. ¿cierto? Que es el himno cristológico de la carta a los Colosenses. Está en el capítulo 1, del versículo 12 al 20. ¿Ya?
es un poquito largo para decirlo, pero se puede ir leyendo así como en las contraposiciones que le gusta tanto a Pablo hacer, ¿no? Ujú. Nos ha sacado, nos ha sacado de las tinieblas y nos ha hecho pasar al reino de la luz, ¿ya? Va eso como una clave, ¿no? Que va pasando de la oscuridad a la claridad, a la luminosidad, ¿ya? Que nosotros hemos sido constituidos en pueblo de Dios, entonces como pueblo de Dios nosotros reconocemos a Jesús, ¿ya? Reconocemos lo que Él ha hecho, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, ¿ya? Él es imagen visible del Dios invisible. ¿Qué, qué, qué fuerza tienen las imágenes de este himno que nos permite tener como una perspectiva de en qué consiste el reinado de Jesús y en qué consiste, en definitiva, su reino, ¿no? Claro, Y reino de vida, reino de luz, reino de mm, alegría, reino de justicia. Bueno, son muchas las cosas que podemos hacer, ¿no? Eh, sí. Pero también tú estás donde comienza a decir, en la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, Exacto. tanto en el cielo, en la tierra, los seres visibles, los invisibles, los tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso es lo que celebramos este domingo, justamente. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por eso Jesús viene a ser Cristo, Rey del universo. Y eso es lo que justifica, ¿ya? Absolutamente hablar entonces del reino de Dios o del reinado de Dios, ¿ya? Pero hablarlo también como un presente, no solo como un reinado futuro, es un reinado presente, porque Jesús resucitado está presente hoy en medio de nosotros, ¿ya? Y entonces nosotros vamos experimentando ahora, ¿ya? Lo que significa vivir en términos del Evangelio de hoy, ¿no? Vivir en el paraíso. Mm, Claro, con todas las limitaciones humanas propias, ¿no? Propias de nuestra realidad, ¿ya? Pero sin embargo, no, nosotros podemos, a la luz de la presencia de Jesús, ir reconociendo signos del reino en cuando se busca la justicia, cuando se lucha por la paz, cuando se goza la alegría que viene del Espíritu y todos estos elementos que se van concretando en el servicio, porque finalmente el gran reinado de Jesús lo ejerce en el servicio de la vida, el servicio a la claro, vida, ¿ya? No es una cosa etérea, ¿no? No. Y el mayor servicio que Jesús ha hecho a la humanidad es entregar su vida en la cruz. Y eso claro, lo justifica como rey. justamente. Es un rey servidor que entrega su vida por la salvación de la humanidad y bueno, y nos invita a seguir su camino, ¿ah? Y aquí aparece la pregunta también, ¿cómo nosotros podemos colaborar con este mesianismo de Jesús, siendo instrumentos para servir a los demás? ¿No? Y para servir especialmente a los más débiles, los más vulnerables, eh, los que sufren, los que están solos, los que viven en la enfermedad, en fin, los más María Cristina, necesitados. hay gente que se complica por esta triple condición de Jesús en la cual nosotros participamos por el bautismo, ¿no? Sacerdote, profeta y rey, ¿ya? Y a mucha gente le complica la tercera, y Mm, rey, ¿ya? sí. Porque, bueno, con todo lo que implica rey, ¿no? Poder, fastuosidad, etcétera. Y fatuidad también, ¿ya? Ujú, Porque la vida de los reyes también es fatua, ¿ya? Entonces, para poder explicarlo, ¿ya? Para poder entenderlo bien, es poder decir Jesucristo sacerdote, profeta y servidor, porque su claro. reinado es servicio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros somos
somos injertados, ¿cierto? Usando el lenguaje de Pablo, somos Sí, injertados en Jesucristo por el bautismo, ¿ya? Participamos de esta triple condición de Jesús, ¿ya? Somos sacerdotes porque consagramos y ofrecemos el mundo a Dios, ¿ya? Somos profetas porque estamos anunciando con nuestra vida, con nuestra palabra, que el reino efectivamente está entre nosotros. Y eso se concreta en el servicio en el real y servicio. concreto, ¿ya? Perdón la redundancia, pero eso Sí, se vida justamente en el hecho de que nosotros, ¿ya? Discípulos de Jesús por el bautismo, somos servidores en el mundo, ¿ya? De esa manera el reino se hace evidente. De esa manera claro. Jesús, Rey del universo, ¿ya? Se hace nítida su figura. Claro, es la forma como Jesús tiene para hacer efectivo su reinado acá en la tierra, a través de los bautizados, ¿cierto? Que somos, como tú dices, sacerdotes, profetas y reyes en el servicio. Eh, qué bonito texto, Roberto, hoy día. Qué bonita fiesta El- celebramos y esta invitación a configurarnos con Jesús, configurarnos con Él eh, en el hacernos servidores de los demás. Oye, un par de cositas en la plegaria eucarística, o tal vez en las comunidades se elija un canto tradicional, ¿no? Tu reino es vida, tu reino es Mm, verdad, ¿ya? Tu reino es justicia, tu reino es paz. ¿Ya? Eh, y que aparecen estos conceptos, ¿no? El reino de la verdad y la vida, mm, reino de la santidad y la justicia, reino de la justicia, el amor y la paz. ¿Ya? Son palabras duras, palabras fuertes, pero también palabras reales, ¿ya? O sea, donde hay verdad y vida está el reino. Donde hay santidad y justicia, y son términos como confrontacionales, ¿no? Términos contrarios, ¿ya? Que pudieran parecer contrarios, ¿no? Porque la santidad es, no sé, pues estar así como en el cielo y la justicia es estar en la tierra, con los pies en la tierra. claro, Bueno, pero es que eso es, ¿no? Entonces, descubrir ahí esta riqueza de términos que hacen relación con el reino. ¿Ya? Uno podría poner en un papelito, ¿cierto? La palabra reino y en torno a eso ir poniendo las palabras verdad y vida, santidad y justicia, justicia, amor y paz. ¿Ya? Entonces con eso podemos destacar también que el reino es un reino personal, ¿ya? En cuanto que yo me apropio, me hago cargo, ¿ya? Lo hago mío, ¿ya? Y eso se hace propio por la acción del Espíritu. ¿Ya? Eso es bien importante. Un segundo aspecto que tiene que ver con la dimensión comunitaria y social, ¿ya? Que también el tener esta convicción de lo que es el reino nos hace mirar el mundo, ¿ya? Con ojos que nos permitan ir descubriendo dónde hay semillas del reino, dónde está presente Dios, para ir como despejando el terreno para que se haga más evidente su presencia. ¿Ya? Pero que también este reino tiene una dimensión de definitivo. ¿Ya? Comienza aquí, lo vamos viviendo desde aquí y nos alimenta la esperanza que se prolonga más allá de la muerte. ¿Ya? Y que ese más allá de la muerte tiene que ver con plenitud, no con oscuridad. Así que esta fiesta del domingo uf, tiene de pura maravilla. sí, una riqueza enorme por descubrir. Y claro, y descubrir también cómo nosotros nos vamos a comprometer. Tú decías escribir en un papelito todas estas palabras. Bueno, cómo cada uno nos vamos a comprometer con la justicia, con la paz, eh, con la esperanza también. Estamos terminando el jubileo de la esperanza, pero la esperanza no se nos puede acabar. ¿M? Claro. Nuestra fe es en la esperanza de que eh, vamos a poder
contemplar a Jesús, pero que la esperanza principal es que hoy el Señor camina con nosotros y nos ofrece su vida plena. Y ahí está en nosotros la posibilidad de discernir por dónde caminar para encontrarnos con Jesús. Así es. Así que invitarlos a terminar el año litúrgico bien, en tono de fiesta, En tono porque el de Señor, alegría, ¿no? porque el Señor reina con su vida nueva en medio de nosotros. Eso, eso. Bueno, nos llegó el Nos, tiempo, María nos Cristina, llega el tiempo. lamentablemente, y, y a mí personalmente no me queda más que despedirme y invitarlos también a disponernos para el inicio del tiempo del Adviento, ¿ya? Terminado esta semana, ¿ya? Y entrando ya al próximo domingo, nos vamos a, nos vamos a introducir en el nuevo tiempo litúrgico, ¿ya? Vamos a estar celebrando el primer domingo del Adviento, tiempo muy Así bonito, es. ¿ya? De explosión de vida. Así que Así me es. despido, un abrazo y una semana muy bendecida. Así es, Roberto. Recordarle a nuestros auditores que vamos a tener un taller de Adviento para prepararnos justamente para el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús. Así que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, Centro Bíblico Pastoral San Jerónimo. Ahí van a encontrar datos de fechas, horarios y todo eso. Eco. Así que también me despido y invitándolos a celebrar con alegría esta fiesta y hagamos que se note que estamos celebrando a Cristo Rey del Universo. ¿M? Muchas Así es. gracias y muchas bendiciones. Nos encontramos en un próximo programa. Adiós.